Buenas noches, amigos. Hoy comenzamos explorando los rincones más íntimos de la civilización romana. Hablaremos de cómo eran realmente aquellas fiestas sexuales de la antigua Roma. Así que antes de acomodarte, tómate un momento para darle un me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hacemos aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu país. Siempre resulta fascinante descubrir quién se une desde diferentes rincones del mundo. Ahora baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo. Y vamos entrando juntos en el viaje de esta noche. Porque a estas fiestas romanas no se asistía simplemente. Se te convocaba casi como a una pequeña deidad, o como a un sobrino del que nadie esperaba mucho. La invitación en sí misma ya era una demostración de poder, un pergamino sellado en cera que susurraba: «Te hemos elegido». Y aunque sabían absolutamente todo sobre ti al llegar a la villa, lo primero que sientes es que te has vestido de más. Todos parecen escandalosamente naturales, y tú luces como si hubieras salido de una convención de venta de togas. Pero ya es tarde, las puertas se abren. No con dramatismo, sino como si hubieran visto demasiadas cosas y ya no tuvieran energía para fingir. Entras al patio donde una discreta fuente murmura en la esquina como si intentara no escuchar. Dentro los sirvientes se mueven como sombras entrenadas. Solo colocan cojines, llenan copas de vino y logran hacerte sentir al mismo tiempo mal vestido y demasiado hidratado. Algunos te miran con la misma expresión que se le daría a una cabra nerviosa dentro de una jaula de leones. El anfitrión te recibe con esa sonrisa típicamente romana, la que significa: «Bienvenido a mi casa, espero que lo disfrutes. Y por favor, no manches el mosaico». Tú intentas responder con la misma dignidad, pero apenas consigues sudar y hacer una reverencia demasiado profunda. A tu alrededor se mezclan los grandes de Roma, senadores, poetas, filósofos, que quizá no se han bañado en semanas, pero pueden citar a Platón entre eructos. Un general pasa con una copa en la mano y el futuro de una pequeña provincia en el bolsillo. Nadie hace aún nada realmente escandaloso, pero todos lo piensan intensamente. Un esclavo te conduce hacia un triclinio, bajo incómodo sospechoso. Te recuestas torpemente intentando parecer alguien que acude a estas cosas con frecuencia y que entiende lo que está a punto de pasar. Pero no es así. El aire huele a vino rosas y ambición. A lo lejos, una lira suena suavemente como un preludio erótico para los oídos. Todos esperan ese instante en que la noche se vuelque. Aún no ha llegado, pero llegará. Siempre llega. Remueves tu copa como si hubieras visto esto antes. No es cierto, pero ya estás comprometido. Una copa más y quizá tengas el valor de fingir que entiendes las sutilezas sociales romanas. O terminarás desmayado en una maceta. De cualquier manera, ya eres parte de la velada. A estas alturas has aceptado que la fiesta funciona bajo sus propias reglas, una de las cuales parece ser que nada puede ser simplemente comida. Cada bandeja que llega parece obra de un escultor erótico con demasiado tiempo y acceso a masa fresca. Higos con formas corporales, ostras dispuestas en espirales, insinuantes panes que claramente no crecieron por accidente. Incluso los pastelitos de miel parecen guiñarte un ojo. No sabes si debes comerlos, admirarlos o sonrojarte y pedir disculpas. Tomas lo que parecen dátiles inocentes y descubres que están rellenos con algo blando ácido y sospechosamente simbólico. Nadie se inmuta. Esto es normal. En algún lugar un senador sostiene una salchicha con la solemnidad de una reliquia sagrada. La muerde con ceremonia. Se te quita el apetito. Al otro lado de la sala una mujer alimenta con uvas a un magistrado recostado una por una, con la intensidad de una negociación de rehenes. Cada uva desaparece en su boca como parte de un ritual.
Mastica lentamente, luego elogia la textura. No estás seguro si se refiere a la fruta. El centro de la mesa es un asado. Quizá un jabalí, quizá otra criatura con nombre y arrepentimientos. Adornado con frutas en lugares donde las frutas nunca deberían estar. Un flautista toca suavemente mientras un sirviente corta la carne con delicadeza, revelando capas de algo gelatinoso y profundamente inquietante. Pruebas un pastel en forma de Venus. Sabe a almendra y a malas decisiones. El anfitrión levanta su copa y elogia al cocinero. Todos aplauden educadamente como si no acabaran de consumir una metáfora entera del exceso romano. El cocinero se inclina y desaparece en las sombras, presumiblemente a preparar el postre, que si la lógica se mantiene tendrá forma de animal deidad o algo que te multarían en 3 provincias. Y sin embargo, a pesar del caos culinario, el mensaje es claro: esto no es alimento, es teatro, es simbolismo. Es una manera muy elaborada de decir: tenemos demasiado dinero y ningún filtro. Das otro bocado. Es picante. Por supuesto que lo es. Cuando crees que la velada no puede volverse más interpretativa, la lira cambia de ritmo y el ambiente entero se inclina. Nadie anuncia empieza el espectáculo, pero todos lo saben. El anfitrión se recuesta, las copas se rellenan y un intérprete avanza. De pronto estás en un show de talentos dirigido por Dionisio en un arrebato. La primera es una bailarina. Surge tras una cortina vestida apenas con seda y suficiente aceite en el cuerpo como para freír un mercado entero. Se mueve como si la gravedad fuera opcional y el contacto visual estuviera penado. Quieres apartar la vista, pero sería más incómodo. Así que asientes como si comprendieras la importancia cultural de cuando empieza a imitar un águila. Mítico, alegórico, o quizás solo deberías beber más vino. Luego aparece un hombre con un laúd y cero vergüenza. Canta una oda a Venus, que rima amor con clamor y rumor, y de algún modo todo suena indecente. Aplaudes educadamente. Los demás ríen como si fuera lo más gracioso desde el saqueo de Cartago. Después un malabarista. Empieza con frutas, pasa a cuchillos y termina con algo que seguro era ilegal en Atenas. El público contiene la respiración. Tú finges que es entretenimiento de fin de semana y tratas de no atragantarte con una almendra decorativa. Pero lo mejor siempre son las representaciones teatrales, versiones muy libres de mitos, tan libres que parecen fanfiction con utilería. Esta noche toca el rapto de Ganimedes que recuerdas, o eso creías. Aquí incluye gemidos interpretativos, 3 coronas de laurel estratégicamente colocadas y la aparición de un hombre con máscara de caballo. Todos aplauden. Hasta el flautista parece exhausto. Comprendes que el entretenimiento no está para distraer de la fiesta. Es la fiesta. Marca el ritmo, abre la puerta y derrumba la última ilusión de formalidad. Después de esto, todo puede pasar. Y seguramente pasará. Brindas, aplaudes, y aunque no entiendes del todo lo que viste, sabes que fue romano. Siempre hay un momento en que la velada cambia de la decadencia educada al veamos qué ocurre. Llega exactamente 4 segundos después de que alguien bromea. Hace calor aquí, ¿no? Todos ríen con demasiado entusiasmo. Algunas togas empiezan a aflojarse. No del todo, aún no. Solo lo suficiente para decir estoy relajado. Sin añadir y disponible. Las togas, por cierto, no son prendas fáciles. Son tanta tela como para vestir a un pueblo entero, sostenidas solo por terquedad. Ver a un senador intentar desvestirse con gracia es como observar a un cisne tropezar con su propia dignidad. Miras alrededor sin saber el protocolo. No hay anuncio oficial ni trompetas que indiquen el momento de desvelarse. Es una cascada sutil, un hombro descubierto, luego otro y de pronto un torso completo brillando bajo las antorchas como si hubiera ensayado.
Nadie dice nada, pero las miradas se vuelven más insinuantes. Los cumplidos fluyen con mayor libertad. Una mujer elogia los bíceps de un hombre con el mismo tono que se reservaría para la infraestructura pública, fuertes, fiables, un poco intimidantes. Tú intentas mantener la calma, pero tu toga se siente como una prisión de lana sudorosa. Alguien ofrece ayudarte a aflojarla. Rechazas y te arrepientes al instante. Demasiado tímido, demasiado sobrio. Hay un arte en desvestirse aquí demasiado rápido, y pareces ansioso demasiado lento y pareces reprimido. El punto perfecto es accidentalmente seductor al ajustar una sandalia. Lamentablemente tu estilo grita recaudador de impuestos de vacaciones. Un invitado propone un brindis por el placer y por olvidar los nombres. La risa ahora es auténtica, un poco salvaje en los bordes. Esa risa que dice, todos sabemos a dónde va esto, y fingimos que no. Nadie rompe el hechizo. No es una carrera. Es un deslizamiento lento hacia lo inevitable. El vino, la música, las velas. Todo conspira como una trama sensual. Ajustas tu toga, levantas la copa y sonríes a quien tienes al lado. Te devuelve la sonrisa con la expresión exacta de alguien a punto de sugerirte algo escandaloso. En latín. Ya lo entiendes, nada en esta villa ocurre por accidente. Ni el vino ni las aceitunas, que parecen metáforas, ni mucho menos el coqueteo. El flirteo romano no es torpe ni directo. Es un deporte olímpico de sutileza hecho de miradas, insinuaciones y la manera en que pelas un higo. Sí, incluso tu técnica con la fruta está bajo observación. La mujer del otro extremo de la sala no te ha dicho una palabra, pero acaba de rozar una cortina de seda en tu dirección. No sabes qué significa, pero un poeta cercano asiente como si acabaras de presenciar un soneto. Intentas tu propio gesto, reclinarte ligeramente confiado. Por desgracia, el cojín te traiciona y terminas en una pose que solo puede describirse como senador derrumbado. El hombre a tu lado se ríe, te ofrece la mano y comenta: no te preocupes, una vez caí en un brasero intentando impresionar a una vestal. Reconfortante, tal vez. Alarmante, sin duda. Las conversaciones cambian de tono. Antes eran política, filosofía, quién trajo los mejores ratones con miel. Ahora son dobles sentidos, inflexiones de voz. ¿Quieres más vino? Puede significar ¿quieres acercarte? O quizá desaparezcamos tras esa cortina y hablemos de Cicerón. A gritos. El lenguaje corporal lo es todo. Un roce en una copa. Una risa que dura una sílaba de más. Una mirada compartida hacia un número que ambos encontraron indecente. Nadie se apresura. Los romanos son flirteadores pacientes. Construyen la tensión como arquitectos construyen templos lentamente, con intención y con demasiados detalles decorativos. Intentas seguir el ritmo, pero parece que todos han estudiado un manual secreto al que nunca tuviste acceso. Las insinuaciones son capas, las metáforas confusas. Y alguien acaba de usar la frase coger la manzana de Júpiter con absoluta seriedad. Aún así hay un cosquilleo en todo esto. Esa danza delicada y peligrosa de decirlo todo sin decir nada. Remueves tu vino, cruzas una mirada al otro lado de la sala y ofreces tu sonrisa más enigmática. No sabes a qué acabas de acceder, pero al parecer de eso se trata. Has sobrevivido a los brindis, a las metáforas insinuantes con higos y a un hombre recitando poesía sobre muslos de cabra. A este punto ya estás preparado para lo que sea que esta villa decida lanzarte encima. Y entonces los notas, las cortinas,
No cortinas comunes de casa, sino lienzos estratégicamente colgados en arcos y columnas ondeando con una brisa que lógicamente no debería existir. No dividen habitaciones, insinúan posibilidades, susurran, y si los invitados empiezan a deslizarse tras ellas en parejas, tríos o agrupaciones que requerirían un censo romano para contarse. Cada partida parece casual, un poco de vino, una mirada, un vamos seguido de un paso ensayado hacia el lino y el misterio. Intentas no mirar, fracasas, pero todos lo hacen. Hay un acuerdo tácito en el aire. Todos fingen que es completamente normal mientras intentan espiar apenas un poco. Nadie habla de lo que ocurre tras las cortinas, no directamente. Algunos regresan radiantes como si hubieran debatido el estoicismo con el alma entera. Otros vuelven luciendo como si hubieran luchado con un sátiro. Algunos nunca regresan. Tal vez por vergüenza, tal vez porque se unieron a una troupe itinerante a mitad de fiesta. En un momento, alguien se te acerca con la confianza de un busto de mármol y la voz de un filósofo después de 6 copas. Te señala una cortina cercana. Deseas explorar los aspectos más finos de la hospitalidad romana. Entras en pánico y respondes: yo solo vine por los dátiles. Ellos arquean una ceja entre intrigados y confundidos y desaparecen tras el telón con otra persona probablemente más hábil en metáforas. Y sinceramente está bien así. Te recuestas, bebes y observas cómo la fiesta se pliega en capas de luz de velas y misterio velado. No todos cruzan las cortinas. Algunos se quedan en el salón riendo, conversando, pretendiendo no notar que el suelo se convierte lentamente en un mosaico de sandalias olvidadas y decisiones cuestionables. Tú agradeces en silencio a los dioses por la ventilación romana. Entonces lo entiendes, estas fiestas no son solo indulgencia, son ascenso. Porque tras las risas y los higos insinuantes, empieza el verdadero juego, la diplomacia entre almohadas. Detrás de esas cortinas perfumadas se susurran secretos, se sellan tratos, y de repente una villa consigue permiso de renovación sin pasar por el Senado. Aquí la política no florece en los mármoles, sino entre cojines de seda que huelen a vino, ambición y arrepentimiento. Escuchas a un hombre. Por decir: por supuesto que apoyo la candidatura de tu primo, con el mismo tono con que uno ofrece más ratones con miel, y más tarde lo ves anotando un nombre en una tablilla, cera, con lo que solo puede describirse como urgencia seductora. La política romana vive aquí, en rincones iluminados por antorchas, en voces suaves y límites morales aún más suaves. El Senado discute la ley. Las alcobas deciden su desenlace. Cerca una mujer vestida solo con joyas y confianza persuade a un general visitante de mover unas legiones hacia la finca de su familia. Él acepta, claro. ¿Quién no lo haría bajo la fuerza combinada de uvas encanto y un toque de chantaje implícito? Y de pronto descubres que tu lugar en el sofá importa tanto como tu postura ante la reforma cívica. Ser visto con la persona correcta o no ser visto en absoluto puede cambiar toda tu reputación. Una frase equivocada o una carcajada inoportuna y quedas marcado para siempre en los susurros. Alguien murmura a tu lado: ¿escuchaste lo del nuevo impuesto al aceite de oliva? Suena inocente. No lo es. En Roma hasta los condimentos tienen consecuencias. Haces lo posible por contribuir, asientes, mencionas vagamente a un filósofo y sueltas algo sobre el destino y el deber cívico. Alguien aplaude. Con sarcasmo, tal vez. Lo aceptas, porque aquí entre luces suaves y copas llenas, el poder pasa de labios a labios, no en discursos. Nada es simple charla. Eventualmente, la fiesta deja de fingir civilidad.
en algún punto después del séptimo brindis, y la tercera balada obscena en la lira la noche se difumina. Los rostros se mezclan. Tu toga ya no está en ti, y justo cuando crees que el caos alcanza niveles máximos, alguien anuncia el desayuno. Los romanos lo llaman nientaculum, pero seamos honestos, es control de daños con aceitunas. Despiertas si acaso dormiste sobre un cojín junto a una estatua de Baco que parece haber visto demasiado. Un sirviente te ofrece pastelitos de miel y vino aguado y tibio. Saben a malas decisiones y uvas jubiladas. A tu alrededor los invitados recomponen sus túnicas y su dignidad. Nadie habla de lo ocurrido. Eso sería vulgar. En su lugar, qué brisa tan agradable anoche. Probaste la codorniz, como si no acabaran de participar en algo capaz de derrumbar una república menor. El anfitrión milagrosamente fresco pasea sonriente ya planeando la próxima. Porque Roma nunca descansa, solo duerme en segmentos. Un servicio de entrega y lo mira de chau que amahauten ma. Y yo vaya y ¿qué va a preguntar? Preguntas qué es. Un recuerdo. ¿Quieres preguntar más? Decides no hacerlo. Las despedidas son discretas, las miradas cómplices. Alguno se va con sandalias ajenas, otro con senador incluido. Tú recoges tus cosas, entre ellas un rollo filosófico, una ciruela magullada y al menos 3 rumores. En el camino pasas junto a un esclavo que limpia algo irreconocible del mosaico. No te mira, tú tampoco. Respeto mutuo. Sales a la luz romana, parpadeando aturdido, y comprendes, no fue una fiesta. Fue una lección magistral en exceso, en ingeniería social y en tapicería creativa. Y sobreviviste, apenas. Pensabas que la fiesta acababa cuando el vino se terminaba y alguien tumbaba un busto de Minerva. Pero en Roma la verdadera fiesta comienza al día siguiente. En los susurros, en las cejas alzadas, en las mareas políticas que cambian de repente. Bienvenido a la arena gladiadora de la reputación. Al mediodía media ciudad ya sabe que el senador Publio se marchó con una mujer llamada solo la Pantera. La otra mitad sabe que ni siquiera era invitada. En los baños alguien comenta, bueno, al menos no fue tan malo como la última vez, lo cual abre aún más preguntas. Tú, mientras tanto, intentas recordar si dijiste algo comprometedor. Tal vez aquella broma sobre las sandalias de César, contada por desgracia al primo de César, o aquella conversación con la cortesana sobre el precio del grano, que resultó ser consejera de un pretor, lo que explica por qué te guiñó en el foro. Y gala. Así son estas fiestas. No son indulgencia. Son trampas estratégicas forradas en terciopelo. Cada broma, cada brindis, cada error en pronunciar ayus mientras elogiabas el pescado. Todo queda registrado y quizá dramatizado después. Pero no todo es consecuencia negativa. Alguien te hace un gesto aprobador en el foro. Reconocimiento. Has resistido. No derramaste vino sobre textos sagrados, no te desmayaste en un pedestal de mármol. Eso ya es victoria. Y en Roma la fama viaja tan rápido como el chisme, junto con el estatus. Si jugaste bien tus cartas y tu posición en el sofá, puede que tu nombre aparezca en más de una invitación. Dicen que una invitada aseguró su lugar en la villa de un magistrado la semana siguiente con un chiste ingenioso sobre Cicerón y aceitunas. Otro consiguió un lucrativo contrato naval tras alabar el pavo real del anfitrión. Coincidencia difícilmente. Has sido invitado a una pequeña reunión. Nada como aquella locura de anoche. Lo cual en Roma significa exactamente lo mismo, pero con cojines ligeramente mejores. Felicidades, oficialmente entraste en el circuito.
De vuelta en tu modesta domus te preguntas, ¿fue aquello normal? La respuesta corta en Roma absolutamente. La larga solo si puedes citar al menos a 2 dioses como referencia. La moralidad romana era flexible. Flexible como hacer yoga en sandalias, capaz de retorcerse en un nudo ético y aún brindar por la virtud. Podrías pensar que tanto desenfreno sería mal visto, pero los romanos tenían una regla sencilla: si un dios lo hizo primero, probablemente está bien. Baco, dios del vino y de las malas decisiones, es un ejemplo. Todo su mito es un largo fallo de toga. ¿Quieres justificar una orgía bajo una bandeja de frutas? Llámalo bacanal. Susurrar amores en voz alta con el cónyuge ajeno. Venus lo aprobaría. Ella inventó el caos coqueto. Este resquicio divino permitía comportarse escandalosamente y luego escribir ensayos filosóficos sobre cómo aquello acercaba al alma y a lo divino. Imagina despertar con los dedos manchados de vino y afirmar: ahora comprendo mejor el cosmos. Y la gente asiente porque eso es teología. Pronto notas que Roma funciona como un panteón en movimiento. Todos imitan a alguna deidad. Un hombre en el foro presume de ser un Marte en la cama, mientras una mujer replica que es Minerva, de día Venus de noche. Coqueteo o examen de religión. Difícil saberlo. Los filósofos estoicos deambulan proclamando que el placer distrae de la virtud, hasta que los atrapan colándose en fiestas por interés filosófico. Hipocresía no simplemente la dualidad del hombre. Preguntas a un local si algo de esto provoca escándalo. Encoge los hombros, solo si lo haces mal, porque la moral romana no consistía en abstenerse, sino en estilo discreción y preferiblemente citar poesía mientras lo hacías. Y así sobrevives el vino, las cortinas, la poesía al borde del delito. Semanas después, en el foro regateando por aceite, y alguien susurra: ese es el que citó a Horacio mientras malabareaba uvas. Quieres corregir fue Virgilio y solo se te cayó una. Pero lo dejas correr. ¿Por qué arruinar una leyenda? Y esos son ahora estas fiestas leyendas. Cuentos exagerados que viajan más rápido que las legiones. Unos dicen que un senador cabalgó un pavo real. Otros juran que hubo miel, máscaras y filosofía teatral. Tú sabes que las máscaras eran opcionales. No toda la fama es halagadora. Moralistas publican pergaminos titulados La decadencia de la virtud en la edad de mármol o imperio sin toga, imperio caído. Los senadores emiten negaciones vagas mientras planean el siguiente banquete, y de tanto en tanto un emperador amenaza con prohibir reuniones inmorales, justo antes de organizar una con flamencos importados y danza interpretativa sobre las guerras púnicas. La verdad es que aquellas fiestas nunca fueron solo exceso. Eran un espejo torcido manchado de vino, reflejando la paradoja de Roma, un imperio obsesionado con el orden seducido por el caos. No burlaban la república. Eran su prolongación natural con mejor iluminación y peores decisiones. Incluso cuando el mármol se desgaste y las villas se derrumben, el recuerdo seguirá en pergaminos polvorientos, en grafitis de letrinas, en una estatua de Baco sonriendo demasiado. Y tú sí ahora eres parte de esa memoria, un pie de página en historias adornadas. Quizá digan que bailaste sobre una mesa o que debatías a Platón equilibrando frutas en la cabeza. Sea como sea, dejaste huella. Y en Roma esa es la verdadera herencia. Así que aquí estás de nuevo en tu banco de piedra sorbiendo vino aguado y tibio, intentando descifrar qué demonios viviste. Fue un acto cultural, una trampa social, un delirio de toga. Sí, todo eso. Porque las fiestas en villas romanas no eran solo vino escándalo o mitología reinterpretada con demasiada flexibilidad. Eran la manera en que Roma funcionaba.
Tras cada cortina, bajo cada corona de laurel, se cerraban acuerdos, se forjaban alianzas, se inflaban egos. Era gobierno, entretenimiento y filosofía, todo envuelto en seda y escándalo. Un imperio gestionado en bata de baño. En Roma la política y el placer jamás estuvieron separados. Esa es una ilusión moderna. Allí el mejor networking sucedía a medio vestir y en mitad de un haiku sobre Neptuno. Un brindis bien cronometrado podía decidir el destino de una provincia. Un eructo a destiempo desterrarte a una isla poco elegante. Y pese a todo, para los romanos no era raro. Era tradición, un eco de antiguos rituales, donde complacer a los dioses significaba canto vino, y quizá un poco de lucha interpretativa a la luz de antorchas. El misterio no es que existieran estas fiestas. El misterio es que funcionaran. De ese caos nacieron carreteras, acueductos y el germen de la ley moderna. No está mal para un pueblo que creía que los higos eran afrodisíacos y que el entretenimiento incluía mimos satíricos. Sales, cambiado más sabio, quizá más pegajoso, sin duda. Has aprendido a detectar el poder disfrazado en un cumplido, a reclinarte sin dolor de espalda y a rechazar ratones con miel sin insultar a la abuela del cocinero. Ahora, al volver a la vida romana o lo que cuente como vida normal, cuando tu vecino tiene una estatua de Mercurio vestido solo, con confianza entiendes mejor. Estas no eran fiestas, eran teatro, ritual, política, incubadoras de rumores, y sí a veces caos en sandalias. Sonríes, ajustas tu toga que por fin se queda en su sitio y te pierdes en el foro. Otro romano más, con secretos, con historias y con la negación suficiente para ser invitado de nuevo. Porque en Roma el telón nunca baja del todo. Para mantener al mundo a salvo de la lujuria y la condenación, se animaba encarecidamente a las mujeres a cubrirse la cabeza como hogazas recién horneadas. Así nació el wimpel, una prenda que envolvía cabeza y cuello, haciendo que toda mujer pareciera salida de un convento particularmente estricto. Se ajustaba bajo la barbilla, cubría la garganta y dejaba visible solo el rostro. Perfecto. Si tu meta era parecer una lámpara muy piadosa, para las casadas y las viudas era vestimenta obligatoria. No llevarlo podía provocar murmullos, cejas alzadas, o ser tachada de impura, lo cual en la Edad Media era apenas mejor que ser llamada hereje. Pero el wimple no era solo modestia, también era un símbolo social. Cuanto más elaborado, más alto tu rango. Las mujeres ricas lo confeccionaban en lino fino, o incluso seda importada, a veces almidonado en formas arquitectónicas que desafiaban la gravedad y el confort. Algunos tan complicados que necesitaban alambres y alfileres para no colapsar como una tienda mal montada. Mientras tanto, las mujeres pobres llevaban versiones simples más útiles contra los piojos que para despertar envidia. Pero como siempre ocurre con la moda, las reglas empezaron a doblarse. Algunas dejaban asomar un poco de cabello, otras llevaban velos transparentes sobre el wimple para insinuar lo justo. Escándalo medieval en su nivel más bajo. Con el paso del tiempo, las jóvenes solteras podían ir descubiertas o trenzar su cabello según la costumbre local. Pero para la mayoría de mujeres adultas, el wimple siguió siendo esencial. Y en un mundo donde la gente se bañaba poco y los piojos eran más comunes que las cucharas, cubrirse el cabello no era solo religioso, también era práctico. Protegía el cuello del sol, el cuero cabelludo de insectos y supuestamente el alma del pecado. Así que la próxima vez que te quejes de un código de vestimenta moderno, recuerda, hubo una época en que dejar el pelo suelto podía costarte críticas, multas o incluso un exorcismo. Hablemos de piernas, concretamente de la obsesión medieval masculina por mostrarlas apretadísimas. Mientras las mujeres se envolvían en capas de modestia, los hombres ingleses se embutían en ose unas mallas que se ceñían a cada contorno, dejando poco a la imaginación,
y menos aún a la practicidad. Al principio eran 2 tubos separados atados con cuerdas a un cinturón, porque nada dice elegancia como amarrarse los pantalones con cordeles. Con el tiempo se unieron en una sola prenda ajustada casi siempre de lana. Para los nobles colores brillantes, telas caras y ajuste impecable. Para el resto más funcionales, hasta que tocaba correr, doblarse o respirar. Y entonces apareció el braguero, o codpiece. Alguien miró el espacio entre las mallas y dijo: «Eso necesita atención». Al inicio era solo una solapa modesta, pero en el siglo XV se transformó en declaración de moda, acolchado, relleno, a veces incluso enjollado. Porque al parecer los hombres siempre encuentran la manera de convertir los pantalones en un concurso de pavoneo. El codpiece tenía su función práctica muy útil para caballeros en armadura, cuando la naturaleza llamaba, pero la moda lo llevó más allá. Algunos parecían pequeñas bolsas, otros tan grandes que servían para guardar monedas o una daga. Ingenioso o desquiciado, cuestión de gustos. Como siempre, las leyes suntuarias intentaron frenarlo. Se prohibieron las braguetas demasiado ostentosas. La moda finalmente cayó en desuso a finales del siglo XVI, para alivio de sastres y de la dignidad general. Si creías que la Inglaterra medieval era puro barro y miseria, no habías visto cómo se vestía la nobleza en cualquier estación, o incluso en martes cualquiera. Porque presumir riqueza significaba pieles y plumas, el equivalente medieval de subir fotos de yates en Instagram. Las pieles no eran solo abrigo, eran competición de estatus. Las más codiciadas, ardilla y armiño. Forrar tu capa de piel no era comodidad, era gritar: «Yo no ordeño mis vacas». Cuanto más raro el animal, más alto el prestigio. Algunos lores presumían pieles exóticas importadas del Báltico, fingiendo que simplemente las tenían por ahí. Las plumas eran otro accesorio de lujo. No daban calor, daban espectáculo. Una pluma de avestruz o de pavo real en el sombrero era el máximo símbolo de estatus. Los caballeros las usaban en cascos, los cortesanos en sus tocados, como si compitieran en una pasarela medieval. Naturalmente, las leyes suntuarias volvieron a intervenir, limitando qué pieles y plumas podían lucir según tu rango. Si eras un mercader que osaba vestir armiño, podías acabar multado o desplumado. Y como siempre, los sermones eclesiásticos clamaban que la ostentación llevaba a la vanidad, al orgullo y al fin de la civilización. Caso omiso. Siempre en cuanto alguien se veía en el espejo. Ahora los zapatos. Si alguna vez te quejaste de la incomodidad moderna, te presentamos las Poulains. Zapatos tan largos y puntiagudos que podían servir como arma o brújula improvisada. Antes de la locura, la gente común usaba calzado sencillo, cuero blando cosido al revés y dado la vuelta, resistente y flexible. Perfecto para arar, cargar o rezar por no contraer lepra. Pero en la corte decidieron complicarse. A partir del siglo XIV, lo más elegante era que la punta del zapato se extendiera mucho más allá de los dedos. Desde 15 hasta 60 centímetros de puro exceso. Las puntas se rellenaban con musgo o hueso de ballena para que permanecieran erguidas. Algunos incluso llevaban cascabeles. Cuanto más largas, más alto tu estatus, porque ningún trabajador podía caminar con aquello sin matarse. Los predicadores lo condenaron como pecado y símbolo de decadencia. El gobierno intentó limitar la longitud, especialmente entre clases medias. Pero cuanto más se prohibía, más largas las puntas. Hasta que, como siempre, la moda pasó. La gente recordó que tenía que caminar, luchar o subir escaleras sin clavarse su propio zapato. Pero por un glorioso y ridículo momento, los zapatos puntiagudos reinaron. Por último, la armadura. Solemos pensar en ella como protección práctica, pero en la Inglaterra medieval también era moda. Y sí, los caballeros cuidaban su estilo. Una armadura básica bien. Una personalizada grabada dorada con pecheras acanaladas y guardabrazos pulidos que cegaban al enemigo mucho mejor.
Para la élite caballeresca la armadura se encargaba como un traje a medida. Los artesanos tardaban semanas o meses en forjar piezas no solo útiles, sino fabulosas. Porque si ibas a morir en batalla, al menos que fuese con estilo. No olvidemos la heráldica, escudos y sobrevistas con colores vivos, leones, dragones o aves intimidantes. No eran solo identificadores en el caos de la guerra, eran marca personal. Los caballeros eran los influencers de su tiempo y un escudo de armas bien diseñado era tu logotipo personal. Los torneos se convirtieron en pasarelas medievales. Los nobles desfilaban sus mejores armaduras de placas o cota de malla con cascos emplumados capaces de deslumbrar a un monje a 50 pasos. La moda incluso se colaba en las armas. Las dagas se incrustaban con joyas, las empuñaduras de espadas se adornaban con plata u oro. Algunas llevaban inscripciones no por utilidad, sino para recordarle al enemigo cuán rico eras mientras lo apuñalabas. Pura clase. Por supuesto, los campesinos y soldados rasos no tenían esos lujos. Su armadura era dudosa, un casco abollado, una cota oxidada heredada de 3 batallas atrás y una oración al cielo. Pero para quienes tenían monedas y estatus, la armadura era otro medio de autoexpresión. Si tu enemigo dudaba porque estaba admirando tu coraza, eso era estrategia. Con la llegada de las armas de fuego, los trajes completos de armadura quedaron obsoletos. Pero durante unos gloriosos siglos, moda y guerra bailaron de la mano enguantada. Y en la Inglaterra medieval el campo de batalla era otro lugar para lucirse. No todos eran caballeros ni damas nobles. También había niños monjes y muchos que vestían no para impresionar, sino para enviar un mensaje. Pertenezco a Dios, por favor no me tires a la zanja. Los niños no usaban ropitas adorables. Eran adultos en miniatura. Los chicos llevaban túnicas como sus padres. Las niñas vestidos largos como sus madres, pero sin pieles ni bordados. No existía la idea de la infancia como etapa distinta. Nacías, te fajaban, te bautizaban y pronto estabas en lana áspera y obligado a aprender latín. Luego estaba el clero. A pesar de la modestia predicada, los altos cargos sabían brillar. Obispos y abades vestían túnicas teñidas, estolas bordadas y mitras que parecían barcos al revés. Hilos de oro lino fino y cruces enjolladas los hacían destacar. Los sacerdotes más bajos, en cambio, llevaban sotanas negras o hábitos marrones toscos. Los hábitos monásticos eran uniformes prácticos, sobrios, sin vanidad, aunque cada orden tenía su estilo. Un benedictino no se vestía como un franciscano. Tu hábito mostraba tu club espiritual y si eras del tipo que cantaba al amanecer, o simplemente juzgaba en silencio. En resumen, en Inglaterra medieval, tu ropa revelaba tu rol, tu fe y el límite estricto de tus opciones. Había que quedarse en tu carril sartorial. Y si no, la corona tenía un arma llamada leyes suntuarias. Estos decretos reales dictaban qué podías llevar, de qué color, con qué material e incluso el ancho de tus mangas. Si tus mangas parecían velas y no eras duque, estabas fuera de la ley. El objetivo era mantener visible la jerarquía, que ningún mercader rico se confundiera con noble. Las normas abarcaban zapatos, sombreros, bordados, joyas, pieles, hasta botones. Sí, botones. Demasiados o demasiado lujosos, multa asegurada. En algunas ciudades los inspectores revisaban la ropa por la calle. Policía de la moda pero real. La aplicación era irregular, claro. Un aprendiz de sastre fue encarcelado por llevar un cinturón con hebilla de plata reservado para la baja nobleza. Su defensa fue un regalo de mi tío. El juez no se impresionó. La ironía, cuanto más restringían la moda, más obsesionada se volvía la gente por saltarse las reglas.
Se inventaban trucos, se teñían telas baratas para imitar las prohibidas, se forraban pieles clandestinas en el interior. Porque en Inglaterra medieval vestir por encima de tu rango era una rebelión envuelta en terciopelo. Y aunque hoy nos parezca curiosidad lejana, su eco aún persiste. El vínculo entre ropa e identidad sigue vivo. Ya no son capas de armiño, pero usamos trajes, logos y marcas para mostrarnos. Comunicamos poder, fe o rebeldía con la ropa. Las togas académicas en graduaciones vienen de las universidades medievales, donde los eruditos vestían como monjes. Los vestidos blancos de boda tienen raíces en el ceremonial medieval, cuando la élite convertía el matrimonio en espectáculo de lujo. El cine y la literatura siguen explotando esa estética. Desde el rey Arturo hasta Game of Thrones, la Inglaterra medieval sigue siendo sinónimo de nobleza y misterio. Claro, no todo sobrevivió. Ya no forramos mangas con ardilla casi nunca y los codpieces quedaron en el olvido afortunadamente. Pero el espíritu sigue la ropa, como declaración, como performance, como poder suave. En el fondo, la moda medieval era más que cubrir el cuerpo. Era revelar el alma a tu rango, y cuán cerca de la realeza podías fingir estar sin ser multado. Egipto, antiguo belleza, como teología. En Egipto la belleza no era vanidad, era teología con espejo de bolsillo. Verse bien no era sugerencia, era obligación. Los dioses eran hermosos, radiantes, jóvenes y simétricos. Y si querías su favor debías parecerte a ellos. Los granos no eran divinos, las arrugas tampoco. Desde los bulliciosos mercados hasta las tumbas del Nilo, la belleza impregnaba la vida diaria. No era solo para reinas, sacerdotes, artesanos y sirvientas, participaban en el ritual sagrado del cuidado. Estar bien arreglado significaba limpieza, disciplina y alineación espiritual. En otras palabras, si no exfoliabas los dioses podían considerarte perezoso. Los cosméticos eran herramientas sagradas. No solo seducción, también protección. Belleza y religión eran lo mismo. Los templos guardaban aceites perfumados como guardaban papiros. El perfume se usaba en el culto. El col negro de los ojos no era moda, protegía del sol y alejaba a los malos espíritus. Y si incluso en el más allá se esperaba que lucieras fresco. Por eso las tumbas estaban llenas de estuches de belleza. Nadie quería llegar al inframundo con cara de cansancio. Los sacerdotes, en particular, tenían estándares rígidos de aseo. Se afeitaban todo el cuerpo, vestían lino limpio y se untaban aceites perfumados antes de los rituales. La razón, estaban representando a los dioses mismos. Y a una ceremonia divina no se llega oliendo a estofado de cabra del día anterior. Pero la belleza no era solo higiene y santidad, también era política. Los faraones la usaban para proyectar poder divino. Reinas como Nefertiti se convirtieron en encarnaciones vivientes de la belleza idealizada no solo en el arte, sino en su apariencia cuidadosamente mantenida. Ser bello era ser poderoso, y ser poderoso significaba lucir como si nunca hubieras envejecido desde el nacimiento. En resumen, la belleza egipcia no trataba de tendencias, sino de verdades eternas. No buscaba impresionar a una cita, sino alinear el cuerpo con el orden cósmico. Y si eso requería cubrirse de aceites perfumados y delinear los ojos con minerales molidos, que así fuera. Piensas que el delineado oscuro es invento moderno. Los egipcios lo perfeccionaron hace más de 4000 años, sin necesidad de tutorial en YouTube. Las icónicas líneas negras en estatuas, murales y momias no eran solo drama. Ese pigmento oscuro era kohl y estaba en todas partes. Hombres, mujeres e incluso niños lo usaban.
no por aspirar a Cleopatra, sino porque el kohl tenía poderes multitarea. Primero era práctico. El sol egipcio no perdonaba y el pigmento oscuro reducía el resplandor y protegía los ojos. Gafas de sol antiguas en forma de pasta. Hecho de galena, un mineral rico en sulfuro de plomo, también tenía propiedades antibacterianas. Estudios modernos confirman que pequeñas cantidades de plomo estimulan la respuesta inmune y ayudan a prevenir infecciones oculares, así que además de verse bien funcionaba. Pero en la moda egipcia siempre había más. El kohl también tenía un significado espiritual. Protegía contra el mal de ojo, una maldición lanzada con solo una mirada. Delinear los ojos no era solo estilo, era armadura espiritual. A menudo se aplicaba en los niños exagerado para mayor protección, especialmente durante viajes o festivales. El proceso era todo un arte. El kohl se guardaba en recipientes decorativos y se aplicaba con palillos simples o elaborados de hueso o de metal. Se mojaba el polvo con aceite o saliva y luego se trazaban cuidadosamente los párpados superior e inferior. Maquillaje antiguo, 50% glamour, 50% preparación para la guerra. Los ojos se alargaban para imitar el ojo de Horus, símbolo de protección divina, sanación y poder real. Así que aunque no tuvieras tierras ni sirvientes, tu delineado podía declarar: estoy canalizando energía divina. No te acerques. Si los ojos se delineaban para invocar a los dioses, mejillas y labios se pintaban para parecer bendecidos por ellos. El color favorito era el rojo. El producto estrella, el ocre rojo, un pigmento terroso extraído de arcillas ricas en hierro. Se mezclaba con grasa, resina o goma para formar una pasta intensa usada como labial y rubor. Era el multipropósito original, medio barra de labios, medio colorete, todo drama. ¿Por qué rojo? Porque en la simbología egipcia representaba vida, vitalidad y pasión. Todo lo que debía irradiar una persona bella. En Egipto, el color significaba fuerza. Un toque de rojo en el rostro decía: estoy vivo, soy deseable. Y los dioses probablemente me favorecen. Y no era cosa solo de mujeres. Los hombres, sobre todo nobles y sacerdotes, también usaban ocre rojo. Los faraones, los sacerdotes y los invitados distinguidos a banquetes lucían labios perfectamente teñidos. En el arte del Imperio Nuevo ambos géneros aparecen con ese característico tono carmesí. Si eras rico, estabas sonrojado. Si no, te confundías con la arena. La aplicación no era sutil. Nada de tonos nude ni difuminados. Los egipcios creían en la visibilidad. Para ocasiones especiales, el pigmento rojo podía mezclarse con polvo de oro dando un brillo divino. Claro, no todos los cosméticos eran seguros. Algunos baratos contenían ingredientes dañinos. Pero la belleza en Egipto valía el riesgo. Verse radiante significaba estatus, salud y mejores probabilidades en el más allá. Porque los egipcios no solo querían verse divinos, también querían oler como tales. Y en un mundo calcinado por el sol donde no existían las duchas diarias, el perfume era lujo y necesidad. Así nacieron dos inventos deliciosamente extraños: los conos perfumados y las pelucas aromáticas. Los conos eran bloques de cera animal o de abeja mezclada con aceites esenciales, loto, mirra, incienso, canela. En fiestas o rituales, los invitados se colocaban un cono sobre la cabeza. El calor lo derretía lentamente, liberando fragancia. Una especie de ambientador portátil pero elegante. No se derretía sobre el cuero cabelludo. La mayoría de egipcios, sobre todo élites, se afeitaban la cabeza y usaban pelucas finamente trabajadas de cabello humano o fibras vegetales trenzadas con arte. Las pelucas eran símbolo de estatus y plataforma perfecta para los conos.
Muchas tumbas incluían al menos una peluca, porque ante los dioses no podías aparecer despeinado. Algunas incluso se impregnaban en perfumes, convirtiendo al portador en un ramo andante de santidad y lujo. El perfume no era solo para los vivos. Las momias eran ungidas con aceites y los sepulcros llenos de frascos aromáticos. Oler mal no era solo desagradable, era impuro. La fragancia dulce simbolizaba pureza, vida y favor divino. Vivir en Egipto significaba enfrentarse a un enemigo constante, el sol, incansable, abrasador, implacable. Y aunque hoy recurramos a protector solar, los egipcios tenían su propio cuidado cutáneo avanzado, mezcla de ciencia ritual y aceite en abundancia. La limpieza era lo básico. Se bañaban más que otros pueblos antiguos. La suciedad era desorden. La inmundicia atraía demonios. Usaban natrón, una mezcla natural de sales con agua, el exfoliante original, sin hueso de albaricoque pero con poder suficiente para momificar. Después, la hidratación. El aire seco y el calor hacían esencial cuidar la piel. Aceite de moringa, ricino, sésamo, oliva, grasas animales, todo se aplicaba para proteger contra el sol, retener humedad y mantener un brillo juvenil que hasta Hathor envidiaría. Incluso tenían remedios antiedad. Papiros mencionan mezclas de leche, miel e incienso. Aceite de almendra para arrugas, fenogreco para suavizar. Cleopatra, según se decía, se bañaba en leche agria por su ácido láctico. Quizá olía fuerte, pero era química. El cuidado cutáneo también era medicina. Miel para heridas, loto o cebada para el acné, aloe para quemaduras. Muchos de estos remedios siguen vivos hoy, sin la grasa de cocodrilo ni escarabajos molidos. Incluso los muertos recibían tratamientos de spa. Durante la momificación el cuerpo se cubría con aceites y se envolvía en lino empapado en bálsamos. La juventud eterna era la meta, aunque fuese más simbólica que real. Para los egipcios el vello corporal no era bienvenido. La piel lisa sin rastro de pelo era el estándar de belleza, higiene y hasta moralidad. El cabello era visto como desordenado, impuro y peor aún extranjero. Ser civilizado significaba ser pulido, suave. Piensa en un delfín, no en un mamut lanudo. Esta obsesión cultural iba más allá del rostro. La depilación completa de cejas a tobillos era norma para hombres y mujeres. Incluso sacerdotes y altos funcionarios debían mantenerse perfectamente afeitados. Presentarse ante los dioses con rastro de axila no era opción. ¿Cómo lo hacían? Cuchillas de coberchich. Ora bronzegi, che mene muche en forma de marique luma. Eran afiladas, más o menos eficaces. Con suerte y con riesgo alto de cortes. Afeitarse era parte de la rutina, no un lujo semanal. Para quienes no podían o no querían hacerlo a diario, había métodos alternativos. Uno de ellos, la depilación con azúcar, sugaring. Una pasta de miel, azúcar y jugo de limón calentada, aplicada y arrancada con tiras de lino. ¿Te resulta familiar? Exacto, los salones modernos lo siguen haciendo igual. Los egipcios inventaron el prototipo. También usaban piedras, pómez, pinzas para arrancar pelo y cremas depilatorias hechas con plantas. Y otros ingredientes menos agradables. Algunas recetas incluían huesos molidos y lejía seguidos de oraciones para evitar quemaduras de tercer grado. El precio de la belleza era alto, pero valía la pena, porque la piel sin vello no era solo estética, era espiritual, simbolizaba purificación. Estar suave significaba estar limpio, civilizado y bendecido por los dioses. El pelo, en cambio, se asociaba a lo salvaje, lo extranjero, lo animal. No es casualidad que los enemigos se representaran con barbas desaliñadas
y melenas descuidadas. Las pelucas completaban el aspecto. Como la mayoría de élites se afeitaba la cabeza por higiene y frescor, las pelucas ofrecían estilo sin sudor. Intrincadas trenzas, abalorios, conos perfumados. Debajo podías estar calvo, arriba parecías un desfile. Los productos de belleza egipcios no eran simples cosméticos. Cada aceite, cada pasta, cada resina tenía un significado. Se elegían tanto por su efecto como por lo que representaban y a veces también por espantar infecciones o espíritus malignos. Los ingredientes estrella, incienso y mirra. No solo para ceremonias sagradas ni para futuros relatos bíblicos, sino como salvadores de la piel. El incienso quemado por su humo aromático molido para mascarillas o mezclado con aceites para rejuvenecer. La mirra pegajosa y dorada era antiséptica, curaba heridas, suavizaba arrugas e incluso embalsamaba. Antiedad en su máxima expresión. Luego estaba la miel hidratante natural antibacteriana y milagro universal. Se usaba en mascarillas para el acné, para labios resecos. ¿Querías piel suave? Prueba una mezcla de miel, leche y pétalos de loto. ¿Querías favor divino? Añade un canto durante la aplicación. El cuidado de la piel mezclaba ciencia natural con magia ritual. Muchas recetas se escribían en papiros junto a tratamientos médicos y conjuros. Una crema podía incluir aloe, pepino y una frase para que el rostro brille como la luna. Puntos extras si Todd lo aprobaba. No todo era glamuroso. Algunos ungüentos incluían estiércol de cocodrilo, considerado protector espiritual. Asqueroso sí, pero aceptable en un mundo donde la protección mágica valía tanto como la física. Había perfumes que eran pociones de amor, bálsamos antiedad bendecidos por sacerdotisas y fórmulas de maquillaje heredadas como secretos de familia. Belleza era química, pero también ceremonia, un ritual diario para mantener cuerpo, espíritu y reflejo en armonía con los dioses. Y detrás de las pirámides y faraones florecía toda una industria de la belleza. No era un pasatiempo casero. Era una economía entera basada en aceites, perfumes, pigmentos y utensilios. Comerciantes a lo largo del Nilo vendían desde bálsamos perfumados hasta tarros de col y ocre rojo. Muchos ingredientes eran importados: incienso de Punt, mirra de Nubia, aceites del Mediterráneo. Si tenías dinero tenías acceso al lujo del mundo antiguo. Los envases eran arte en sí mismos. Los ricos guardaban maquillaje en alabastro, marfil tallado o frascos con forma de loto o deidad. Aplicarse kohl con una cucharilla tallada en forma de muchacha nadadora no era trivial, era parte del rito. Las élites contaban incluso con glam squads antiguos, sirvientas expertas en peinado, perfumes y cosméticos. No aplicaban solo labial, mantenían un estándar sagrado de apariencia. Los sacerdotes también tenían su propio régimen, muchas veces llevado por asistentes del templo. Incluso para hablar con los dioses hacía falta barbilla afeitada y cuero cabelludo bien afeitado. Y la belleza no terminaba con la vida. Las tumbas de los ricos contenían kits de aseo completos, ungüentos, espejos de bronce, pelucas, conos perfumados. Había que llegar al más allá oliendo y luciendo divino, porque en Egipto el cuidado de la piel no acababa con la muerte. Empezaba su fase profesional. La momificación era parte rito sagrado, parte makeover total. El cuerpo se afeitaba, se lavaba, se ungía con aceites y resinas aromáticas. Mirra, canela, incienso. No solo para conservar la carne, sino para devolverle su resplandor divino. Se añadían retoques, párpados pintados con kohl, labios teñidos de ocre rojo, mejillas coloreadas para simular vida. Cada capa de lino podía llevar conjuros o aceites perfumados. Y si habías sido rico, tu tumba tenía maquillaje, espejos, perfumes, todo lo necesario para seguir brillando en los banquetes de Osiris.
Las pinturas funerarias lo confirman: los difuntos nunca aparecen viejos o frágiles, sino jóvenes radiantes con rostros maquillados y cuerpos idealizados. La belleza eterna no era metáfora, era el objetivo. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque la apariencia era estatus incluso en la muerte. Los dioses eran perfectos. Para unirte a ellos había que igualar su estética. Cuanto más perfumado y pulido estabas, más fácil cruzar el juicio divino con gracia, y quizá con un poco de envidia celestial. Así que mientras las rutinas de cuidado de la piel de hoy prometen una juventud sin edad, los antiguos egipcios ya la perseguían hace miles de años con aceites sagrados, pigmentos rituales y suficiente delineador para sobrevivir a un apocalipsis. En la tierra del Nilo la belleza nunca fue fugaz, era eterna. Ella no se ofreció voluntariamente. Nadie lo hacía. La llamada de una vestal no tenía que ver con pasión ni devoción personal, sino con haber nacido en la familia adecuada con el cuerpo adecuado en el momento preciso. Entre los 6 y los 10 años, una niña romana podía ser arrancada de los brazos de sus padres vestida de blanco ceremonial y declarada propiedad de la diosa Vesta. El proceso de selección era despiadado en su perfeccionismo. Tenían que ser libres de nacimiento, físicamente impecables y hijas de 2 padres vivos en buena posición social. Si tu padre había vendido pescado alguna vez o tu madre había estornudado en un ritual, estabas descartada. Roma quería pureza no solo en el cuerpo, sino en la sangre y en la reputación familiar. La elección se realizaba bajo la mirada del Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de Roma. Él tocaba públicamente a la niña elegida, declarándola capturada, un eco ritual de los botines de guerra. En ese instante, su identidad legal cambiaba. El padre ya no tenía autoridad sobre ella, pasaba a ser propiedad del Estado. Juraba 30 años de servicio en el templo de Vesta. Imagina la confusión de una niña de 9 años arrancada del calor materno y llevada a un santuario de mármol donde el silencio era sagrado y un error podía atraer la ira divina. Su cabello era cortado, su túnica cambiada y hasta su nombre olvidado. Desde ese momento ya no era ella misma, era una vestal guardiana de la llama eterna, símbolo de la supervivencia de Roma. Para los demás era venerada, incluso envidiada. Estaba por encima de la ley, podía poseer tierras y caminar escoltada por lictores como un senador. Pero no nos engañemos, era una jaula dorada, una vida marcada no por elección, sino por ritual. Su niñez terminaba con una ceremonia. Lo que seguía era una existencia de privilegio enclaustrado, de inmensa responsabilidad y de un voto de castidad tan sagrado que romperlo significaba la muerte. El primer cruce del umbral hacia la casa de las vestales debió de sentirse como entrar en otro mundo. Detrás quedaban la familia, la infancia, la identidad. Delante silencio, disciplina y fuego sagrado. Junto al templo de Vesta en el foro romano, o aquella casa era santuario y prisión a la vez. Columnas de mármol rodeaban un patio sereno decorado con estatuas de antiguas sacerdotisas. No eran adornos, eran advertencias. Las que habían cumplido su voto estaban allí inmortalizadas en piedra. Y si la estatua de alguna faltaba, todos sabían lo que significaba. La vida de una novicia comenzaba con entrenamiento. Los primeros 10 años eran de aprendizaje, rituales, cantos, purificaciones y sobre todo el cuidado minucioso de la llama eterna. Esa llama no era símbolo, era el corazón vivo de Roma. Si se apagaba el pueblo, entraba en pánico, podían estallar guerras, caer cabezas y casi siempre alguien, probablemente ella, recibiría la culpa. La disciplina era absoluta. Había que callar cuando se ordenaba, hablar solo cuando se pedía, actuar siempre con decoro impecable. Incluso la risa estaba regulada.
Las novicias se levantaban al alba, se bañaban en agua de manantial y vestían una túnica blanca de lino ceñida con lana como símbolo de castidad. Una faja carmesí marcaba su estatus sagrado y el cabello se recogía en estilos heredados durante generaciones. Vivía con otras 5 vestales, cada una en distinto grado de servicio. Las mayores, serias y severas, vigilaban con ojos penetrantes. Un error no necesitaba látigo, bastaba con una mirada para marcar cicatriz. Pero también había privilegio. Las vestales eran intocables. Su palabra pesaba más que la de un hombre en los tribunales. Viajaban escoltadas. Un prisionero condenado que cruzara con una vestal podía ser liberado al instante si ella posaba los ojos sobre él. Ese poder embriagaba incluso a una niña que aún aprendía a no tropezar con sus sandalias ceremoniales, porque en el mundo de Vesta un paso en falso podía resonar para siempre. Con el paso del tiempo, aquella niña se convertía en la mayor, transmitiendo los rituales a una nueva generación de novicias. Su voz, antes temblorosa, ahora resonaba con tranquila autoridad entre los muros de piedra del templo. Era lo más cercano que una mujer podía llegar al liderazgo en Roma sin despertar escándalo. Pero detrás del orden y el prestigio existía una tensión invisible, 30 años de celibato absoluto. No solo en el cuerpo, también en la reputación. Una mirada coqueta, un paseo sin escolta, un rumor demasiado fuerte. Cualquiera de esas cosas podía arruinarlo todo. Y no había segundas oportunidades. Si una vestal rompía su voto, o incluso si se creía que lo había hecho, la pena no era simbólica, era fatal. Algunas soportaban la carga con orgullo, otras se marchitaban bajo ella. Ninguna escapaba. Su juramento era, corona y cadena a la vez, las elevaba por encima de todas las mujeres, mientras las encerraba en un papel más rígido que cualquier matrimonio. Solo después de cumplir los 30 años quedaban libres, libres para casarse, poseer una casa, volver a la sociedad. Aunque pocas lo hacían, la mayoría quedaba sola, recordadas para siempre como las mujeres que una vez fueron sagradas. Durante esas 3 décadas había pertenecido a una diosa. Después el mundo ya no sabía bien qué hacer con ella. En la superficie la vida de una vestal parecía envuelta en belleza, túnicas ceremoniales, pasillos de mármol, incienso en el aire sagrado. Pero bajo el velo del servicio divino había tanto miedo como fe. Roma dependía del ritual para mantener el equilibrio cósmico. Si los dioses estaban complacidos, crecían las cosechas, el ejército vencía y la ciudad prosperaba. Si no lo estaban, los cielos se oscurecían con presagios y las desgracias caían. Por eso, cada ceremonia debía ser perfecta, cada palabra exacta, cada gesto preciso. Las vestales eran el centro de ese contrato cósmico. Un error no era vergonzoso, era sacrilegio. Incluso los sacerdotes más poderosos temían ofenderlas. Ellas representaban a Vesta, y Vesta no era conocida por su misericordia. Cuando una vestal se acercaba a un altar, nadie hablaba. Cuando hacía una ofrenda, la ciudad entera contenía el aliento. No era solo respeto. Era un temor supersticioso, el mismo que se tiene ante los rayos o los oráculos, porque su mirada podía traer perdón, pero también condena. En un mundo que vigilaba los límites de las mujeres, ellas vivían fuera de la jerarquía normal. No pertenecían a ningún hombre. Esa independencia se admiraba y se temía al mismo tiempo. En las fiestas de junio durante la Vestalia, los ciudadanos acudían en masa al templo. Los panaderos apagaban sus hornos. Las matronas caminaban descalzas para rezar por fertilidad y hogar. Y allí estaba ella en el centro, repitiendo ritos antiguos, con la certeza de que cualquier error podía convertirse en un mal presagio.
Y los presagios tenían consecuencias. La carga nunca desaparecía. Las vestales parecían tranquilas flotando en los rituales con calma etérea. Pero por dentro caminaban sobre la cuerda floja bajo la mirada constante de toda Roma. Un fallo podía arrastrar no solo su honor, sino la suerte de la ciudad entera. Para la mente romana ningún crimen era más oscuro que una vestal impura. Su voto no era personal, estaba tejido en el destino mismo de Roma. Romperlo era traicionar a los dioses y traicionar a la ciudad. El castigo no buscaba justicia, sino terror. La acusada era despojada de su velo blanco de la faja carmesí. El cuerpo que había sido intocable ahora era examinado como prueba de culpa. No hacía falta evidencia, la sospecha bastaba. Y el castigo era ser enterrada viva. La ley prohibía derramar la sangre de una vestal. Así que encontraron un resquicio, la encerraban bajo tierra, en la Campus Celeratus, el campo de los malditos. Una cama, una lámpara, un trozo de pan. No asesinato, decían, pero en la práctica una lenta muerte en la oscuridad. La procesión era pública, silenciosa, desgarradora. La ciudad se cubría de luto. El sacerdote sellaba la entrada, y Roma quedaba con la certeza de que una hija de Vesta había caído. El amante, si era nombrado, moría a golpes en la plaza. Ella tenía silencio, el dolor. Muchas veces la vestal era inocente, víctima de intrigas políticas o de rumores oportunos, pero una vez acusada no había defensa posible. En los ojos de Roma había traicionado a todos. Solo las que cumplían sus 30 años sin mancha eran liberadas. El Pontifex Maximus las absolvía de su voto. Por primera vez en 3 décadas eran libres de decidir su vida. Podían casarse, poseer bienes, vivir sin tutela. Una libertad que casi ninguna otra mujer romana conocía. Pero aquella libertad era extraña. La sociedad aún las veía medio divinas, medio espectros. Nadie había cortejado a esas mujeres. Nunca habían bailado en las calles. Muchos hombres las evitaban temiendo mala suerte. Otros las buscaban ansiosos de prestigio porque casarse con una exvestal era como estrechar la mano de los dioses. Ellas, en cambio, debían aprender a vivir de nuevo. Algunas se casaban tarde. Otras permanecían solas. Unas pocas asesoraban a emperadores o administraban haciendas con más poder que cualquier matrona. Llevaban otro tipo de velo ahora tejido de reputación, misterio y esa aura divina que nunca las abandonaba del todo. Porque una vestal podía abandonar el templo, pero jamás dejaba atrás el fuego. 30 años ardían con ella para siempre. La llama de Vesta fue apagada en el siglo IV de nuestra era, no por descuido, sino por un cambio más grande, la llegada del cristianismo. El templo se derrumbó, el orden de las vestales desapareció, pero su legado permaneció. Durante más de 1000 años habían caminado en la frontera entre privilegio y castigo. No fueron guerreras ni madres. Fueron guardianas de una llama que sobrevivió al propio imperio, y por eso Roma nunca las olvidó.